Muy buenos días para todos. Es un honor estar aquí en este privilegiado escenario. Quiero agradecer al doctor Gabriel Berrío, a la doctora Vanessa Cure por la invitación que me han hecho en nombre de la Asociación Colombiana de Seguridad, ASOSEC. También un saludo muy especial, agradezco las palabras del superintendente que me llenan de satisfacción y también de gratitud por este trabajo que se ha construido en aras de la seguridad o por la seguridad de nuestro país. Y también un saludo muy especial a todos los compañeros, amigos superiores, especialmente a mis mentores, igualmente a mi maestro y quien fue mi jefe, mi general Julio Santoyo, que hoy nos acompaña, pero además a otros que hoy están muy vinculados con BASC y con otras empresas de vigilancia y de seguridad que han sido grandes amigos, pues también promotores, mentores, amigos, maestros en estas tareas relacionadas con la seguridad, con la estrategia, con la geopolítica, con la defensa nacional, con la inteligencia, la investigación criminal, todo este sector que de alguna manera involucra los temas de seguridad en el término integral de la palabra o en el concepto o la dimensión integral de lo que significa la seguridad, tal como lo mencionaba nuestro comandante de la región número 8 de policía. Y cómo no, un saludo muy especialísimo para nuestros policías, héroes de la patria, que hoy nos acompañan, que están aquí vistiendo su uniforme, enfrentando en la calle a esta criminalidad cada vez más creciente, a esta violencia también cada vez más arraigada, pero sobre todo en un momento de grandes dificultades como las que está atravesando actualmente nuestro país. Retos y desafíos que nos animan, obviamente, como ha sido el carácter, la esencia y la naturaleza, el ADN de nuestra policía, de seguir adelante independientemente de las adversidades. De nuevo, y a todos los aquí presentes, muchas gracias también por su tiempo y por participar de este importante escenario. En mis conversaciones con los organizadores de este simposio, me pidieron hacer una especie de introducción, una semblanza o algunas reflexiones o aproximaciones más bien sobre lo que podría ser una comprensión del escenario estratégico actual del país y la perspectiva de la seguridad y su impacto, sin duda alguna, en el contexto económico del país, que finalmente esa es la razón de ser en uno de los propósitos más importantes de la seguridad: garantizar la economía, el desarrollo, la integridad y cada vez más el bienestar de la sociedad. Por eso aquí lo que hemos construido son 4 aspectos muy puntuales que quieren generar una reflexión frente al panorama actual, frente a una transición compleja que inicia el país y que nos coloca a puertas de un escenario de seria incertidumbre y de grandes expectativas. Y las coloco a disposición resultado de ese análisis profundo, juicioso, objetivo y también recogiendo muchísimos elementos de la academia, de los gremios de seguridad, de la economía, de los gremios empresariales, de las universidades, con quienes nos relacionamos permanentemente, con los talleres y centros de pensamiento, analizando y debatiendo y generando análisis permanentes sobre este contexto que está atravesando el país y su impacto en la seguridad. Y para ello construimos lo siguiente. Primero, reconocer que hace 4 años estábamos afrontando un escenario de transición en el país, donde se firma un acuerdo de paz en La Habana con las FARC y el país estaba frente a una expectativa de grandes connotaciones, histórica, que no se repetía desde los años 90, cuando se desmovilizaron muchos grupos insurgentes y algunos reductos.
Pero aquí estábamos frente al grupo más violento, tradicional, frente a un grupo terrorista como fueron las FARC en su momento y su reintegración a la vida civil. Firmado el Acuerdo de La Habana que dividió seriamente el país, nos adentrábamos a unos escenarios de muchísimas expectativas. Es decir, ¿qué iba a pasar con estos 13.000 hombres, con estas 8.000 armas que fueron entregadas, muchas que quedaron como remanentes en diferentes zonas del territorio e inclusive en países vecinos? ¿Y cuál era ese escenario que se enfrentaba el país a partir del año 2018 con la llegada de un nuevo gobierno, que sería un gobierno de transición post-Acuerdo de La Habana? Y quizá la mayor satisfacción para muchos de nosotros y para la seguridad de este país fue encontrarnos de que sube una administración que bajo su emblema de equidad, emprendimiento y legalidad garantizaba un proceso de paz, de implementación de la paz con legalidad. Y siempre estuvo allí esa ecuación: paz, sí, pero con legalidad y con cero impunidad. Es decir, no se iba a entregar el país después de un proceso de diálogo a quienes en su momento alzaron las armas, incurrieron en el terrorismo, en el narcotráfico, en el crimen organizado y se convirtieron en la principal tortura para el país. Y eso generó, sin duda alguna, un escenario de bastante tranquilidad, y así lo vivimos durante los últimos 4 años. Un escenario donde se hizo un contrapeso sustancial a quienes amenazaban con, después de haber firmado un acuerdo de reinserción y de reintegración a la vida civil, de toma de las instituciones, de amenaza a las instituciones, de desinstitucionalización o de apoderamiento de la seguridad y de las instituciones de la seguridad en el país. Y eso no ocurrió, y gracias al carácter y la firmeza de la última administración, en mi opinión, se logró mantener la solidez, la estabilidad, el crecimiento de las instituciones legítimamente constituidas y especialmente de las instituciones de justicia y de seguridad. Hoy estamos frente a un escenario que nos genera profunda expectativa, frente a un gobierno que ha indicado claramente que se va a cambiar la doctrina de la seguridad, la doctrina de la defensa nacional y la doctrina de la inteligencia nacional. Y esto tiene un fondo con bastantes connotaciones. Cambiar la doctrina de la seguridad, de la defensa nacional y de la inteligencia nacional. Y esto conlleva unas reformas que ya se han venido anunciando, entre ellas el cambio de actitud estratégica del país en materia de defensa nacional con algunos vecinos como Cuba, Nicaragua y Venezuela, hasta ahora considerados países en observancia activa por parte de la inteligencia del Estado, porque han sido considerados países hostiles a nuestros intereses democráticos. Y ese escenario cambia sustancialmente. Y desde el punto de vista de la inteligencia nacional, también cambian las prioridades de la inteligencia nacional en la medida en que cada año el país o el Consejo Superior de Seguridad y Defensa define unas prioridades estratégicas sobre los objetivos específicos que cada agencia de inteligencia debe priorizar para el siguiente periodo. Ese plan anual de inteligencia en el marco del Consejo Superior de Seguridad y Defensa Nacional que le corresponde cumplir a los servicios de inteligencia cambiará notoriamente. Acabamos de conocer la selección del nuevo director nacional de inteligencia de Estado y por su perfil todo indica sin duda alguna que viene del núcleo duro del pacto histórico, que viene de tener una ascendencia a estos países que he mencionado anteriormente, pero que además viene con
el propósito de atender estos intereses que ha anunciado el gobierno recientemente posesionado. El cambio de actitud estratégica del país frente a las naciones que hemos mencionado y frente a las dimensiones que hemos considerado. Además, esta persona es desmovilizada del M-19, es decir, tiene unos antecedentes que lo vinculan de alguna manera con un perfil relacionado en otrora con grupos al margen de la ley, grupos guerrilleros, insurgentes o como se quieran denominar. Este escenario nos lleva a considerar varios aspectos que es lo que he querido plantear como introducción. La primera de ellas, que independientemente del escenario que estemos enfrentando de profunda incertidumbre, de amplia expectativa, de interinidad y muy extraño para muchos de nosotros porque es la primera vez que lo vivimos, hay un mensaje que no podemos perder de vista y es que independientemente, y así quizá lo dirán nuestros amigos españoles que están aquí con nosotros o muchos de ustedes que han vivido experiencias en otros países, que independientemente de la narrativa, de las señales, de los mensajes, de las decisiones, de las políticas a nivel de gobierno, de ejecutivo o de Estado, que puedan avanzar en el marco de un gobierno que tiene todo el derecho a reorganizar su sistema de seguridad y defensa, hay un sector que debe mantenerse intocable, independiente, autónomo, impoluto e íntegro, sólido y unido alrededor de estos escenarios cambiantes. ¿Y cuál es ese sector? El de la seguridad. Tanto el de la seguridad pública como el de la seguridad privada. Entonces tiene que verse también como una gran oportunidad donde todos ustedes, donde el sector privado va a afianzar, tiene el gran reto, el gran desafío en escenarios como estos de integrarse, de afianzarse, de hacerse cada vez más compacto y no de fracturarse, dividirse, dispersarse o de terminar con ruedas sueltas atendiendo unos intereses que no sabemos si son o no dictatoriales. Entonces, de ahí ese primer mensaje que quisiera compartir con ustedes en el sentido de, como sector privado, mantener esa integración, esa solidez, mantener ese engranaje en función no de intereses políticos ni ideológicos. La seguridad, sin duda alguna, tiene que apartarse y cada vez más distanciarse y fijarse y afianzarse en su rigurosidad técnico-científica de investigación y de garantizar todas las condiciones para que las diferentes actividades cotidianas de la empresa, de la sociedad, de lo público y lo privado pueda evolucionar de manera serena, tranquila, segura y cumpliendo con los propósitos que se han fijado. El segundo mensaje es que no podemos dejar solas a las autoridades. La empresa privada y ustedes en el sector de la vigilancia y la seguridad, hoy en día, en este escenario de incertidumbre y de amplias expectativas, tienen que estar más cerca de las autoridades. Y qué bueno que hoy nos hayan acompañado toda la cúpula de la costa atlántica, desde su comandante de región hasta el comandante del departamento y el comandante de policía. Eso significa que independientemente, y es el segundo mensaje, de las narrativas, de las señales, de los mensajes, de las políticas, esa cooperación público-privada en temas de seguridad entre ustedes y nosotros, que seguimos siendo prácticamente la misma familia, los mismos hermanos, con el mismo arraigo, con el mismo origen, siga siendo cada vez mayor, más sólida, más compacta en el propósito, repito, de seguir atendiendo unos intereses estrictamente técnicos, unos intereses que obedecen a un objeto social específico de garantizar la convivencia, la seguridad, la protección económica, la protección del comercio,
de los ciudadanos, los intereses económicos, la vida, la integridad y los bienes de las personas, de la empresa privada y también de lo público. Entonces, estar al lado, hombro a hombro, acompañando a nuestras autoridades en escenarios de alta incertidumbre es también un desafío, es un reto y es un compromiso y diría una gran obligación. Y el tercer mensaje introductorio que quisiera plantear es que la empresa privada, de la mano de lo público, debe estar muy en función de identificar los momentos en que comienza a desviarse el cauce de nuestro Estado social de derecho. Cuando comienzan a desdibujarse, a tergiversarse o a cambiarse la esencia y la naturaleza de las instituciones legítimamente constituidas, especialmente las instituciones llamadas a garantizar la seguridad y la defensa nacional. La empresa privada en el sector de la seguridad no puede rendirse a intereses diferentes a los democráticos, a la libertad de empresa, a la libertad de expresión, a la libertad de comercio, a las libertades de todos los ciudadanos en una democracia. Creo que en ese tercer mensaje mi invitación es a que todos con nuestra capacidad movilicemos esfuerzos, generemos sinergias y administremos de manera inteligente, adecuada, oportuna y segura nuestra información para, sin duda alguna, generar sinergias positivas de cara a evitar de que se desvíe el cauce de nuestra institucionalidad, de nuestra democracia, de nuestro Estado social de derecho. Entonces, la importancia de no distanciarnos del escenario actual, de entenderlo y de adaptarnos y de estar unidos. Segundo, la importancia de estar cada vez más cerca de las autoridades, especialmente en escenarios complejos. Y tercero, la importancia de estar ahí en alerta permanente en el propósito de identificar señales antidemocráticas, dictatoriales o que puedan desviar el cauce y desnaturalizar a nuestras instituciones. Y con esto me estoy adelantando a algo de las conclusiones que están desarrolladas en la temática que vamos a ver a continuación, pero que considero en este escenario que estamos viviendo actualmente, donde muchos estamos todavía tratando de entender hacia dónde vamos, tratando de entender cuando se lee el programa del gobierno actual, de las 96 páginas que contempla el programa de gobierno, no hallamos claridad en el sentido de el cómo se va a cambiar la doctrina de seguridad y defensa nacional, el cómo se va a trasladar la Policía Nacional a un nuevo ministerio, el cómo se va a orientar la inteligencia del país, cómo se va a manejar la seguridad fronteriza, cómo va a cambiar la actitud estratégica en términos de relacionamiento con otros países, hasta hace 7 días considerados países hostiles para nuestra nación. Pero independientemente de este escenario, como lo escribí en alguna de mis columnas, ha habido unas señales que, independientemente de las desconfianzas, de los arraigos, de los orígenes, de los antecedentes de los gobernantes, hay que generar un voto de confianza, quizá no a las personas, pero sí a los hechos, a las decisiones y a los mensajes. Y cuando vemos que el presidente actual quiso aproximarse al centro, a sectores civilizados y convocar a un gran acuerdo nacional, pues sin duda alguna esta es una señal de confianza que hay que recibir con beneficio de inventario, con tranquilidad
y que debe originar ese asomo, digamos, de confianza para un gobierno que, si lo hace bien, pues todos ganamos. La ciudadanía gana, la economía gana, las instituciones ganan. Entonces sí hay, como lo vemos allí, unos factores de distensión en un ambiente de amplia expectativa que tenemos que observar con serio recato y con beneficio de inventario. Las posiciones absolutistas, rechacistas, las posiciones de no querer ver otra opción sino alguien con unos antecedentes en un gobierno, las posiciones ultrarradicales no tienen sentido, y más aún cuando estamos en un escenario como estos, donde la seguridad finalmente se convierte en los sentidos inteligentes de cualquier ir y devenir de una sociedad. Somos nosotros los principalmente llamados a la sensatez, repito, en ambientes de altísima expectativa y de seria incertidumbre. El primero de ellos tiene que ver, hablando de esos factores de distensión, en que se ha anunciado la paz total y el cese de la violencia. Y hay que creer cuando los gobernantes convocan a la nación y a toda la institucionalidad y a la comunidad internacional en función de la paz total, que puede ser una utopía, pero su ambición es la paz total, es decir, se abarca lo más para lograr al menos un resultado parcial. Entonces hay que creer en la paz total y en el cese de la violencia. ¿Qué colombiano no quiere la paz total y el cese de la violencia, y que salgamos de este círculo interminable y vicioso de criminalidad y de violencia cada vez más creciente y amenazante? Lo que no puede ocurrir es que la paz total y el cese de la violencia, como un mensaje, una intención, una política del gobierno, genere un estado de anarquía, genere un estado de anomía o de anomia, genere un desorden de autoridad, una ausencia de autoridad, menoscabe, debilite y desplace el ejercicio de la autoridad. Eso es lo que no puede ocurrir y es una amenaza inminente y presente. Porque aquí quienes hacen fiesta y quienes ganan y quienes sacan ventaja son los engendros de las economías criminales, son las mafias, son los criminales, son los violentos, son los que están buscando en estos momentos, disculpen el término, medirle el pulso al gobierno electo, y ya lo hizo el ELN. Ya Antonio García le dijo al presidente, eso no es así de fácil. Gracias por invitarnos, aceptamos la paz total, pero lo que usted está diciendo de paz total no es como lo queremos. Nosotros no queremos una rendición ni un sometimiento, nosotros queremos una paz total. Y Antonio García, y es irónico coincidir con él, dice que la paz total es una utopía. ¿Por qué? Porque para ellos, y conciben la paz total como una sociedad donde no hay pobreza, donde no hay desempleo, donde todas las necesidades básicas se han satisfecho. Entonces aquí el primer mensaje, en este que es un factor de distensión, que no puede descuidar las prioridades en materia de seguridad pública y privada, tenemos un elemento que hay que recibir, repito, con ambición, que hay que recibir con expectativa, con ilusión, pero no siendo ingenuos ni ilusos, no, teniendo absolutamente claro que hay criminales haciendo fiesta, criminales ganando terreno. Las economías criminales nacen, crecen y se reproducen en 82 municipios ubicados en zonas fronterizas, donde se exporta y donde se importan muchísimos de estos productos ilegales, armas, drogas, minerales, dinero, etcétera. Y mientras se envía un mensaje de paz y de tranquilidad y de cese de la violencia, las rentas criminales seguirán reproduciéndose y seguirán creciendo, que más adelante significa mayor amenaza, mayor criminalidad, mayor violencia, mayor inseguridad.
con lo que hemos visto además en nuestro país en los últimos años, que de esos engendros de la violencia, Arauca, el Catatumbo, el Bajo Cauca y el Pacífico Sur, donde están las principales economías criminales y que no hemos podido solucionar, que no hemos podido restituir esas economías criminales y tener el control institucional del territorio, han tenido un impacto serio en microtráfico, en la extorsión, en el homicidio, en las venganzas en serie que se presentan en las principales ciudades del país. Hay un problema por atender que no se soluciona en automático y que no desapareció el 7 de agosto. Un primer mensaje en ese sentido. Segundo, a todos nos conviene un acuerdo nacional, sin duda alguna. Hace 15 días tuve la oportunidad de tener una conversación muy interesante con la expresidenta de Costa Rica, la doctora Laura Chinchilla, y con el expresidente Álvaro Uribe, en el marco del Foro de Concordia en Miami. Y ambos, que todos conocemos muy bien, muy a la expectativa y muy propositivos frente a lo que significa la invitación de un gobierno de este talante para hacer parte de un acuerdo nacional. Todos queremos un acuerdo nacional, pero todos nuestros acuerdos nacionales han sido un verdadero fracaso. El gobierno que acaba de terminar no pudo conformar un acuerdo nacional. Ni siquiera el presidente Ernesto Samper, también de corte de izquierda, con su pacto social, no pudo tampoco generar un acuerdo nacional, y su gobierno estuvo acompañado no solo de procesos investigativos, de proceso 8000 de cuestionamientos de narcotráfico, sino también de una protesta social radical que no cesaba, Entonces, el acuerdo nacional, claro, es un factor de distensión, hasta ahora lo hemos recibido, solo unos reductos muy específicos no han acudido a ese acuerdo nacional, pero por el bien del país todos esperaríamos que funcione el acuerdo nacional y que todos los matices políticos, ideológicos, sociales, económicos, gremiales, que el sector de la seguridad esté allí, presente y activo en ese acuerdo nacional. Qué bueno que en el marco de ese acuerdo nacional se pueda construir esa nueva doctrina de seguridad que quiere el gobierno, esa nueva doctrina en materia de defensa nacional, esa nueva doctrina en materia de inteligencia, convivencia y tranquilidad para los ciudadanos. Pero aquí hay un escenario que pareciera que fuera el más próximo, y es que más que un acuerdo nacional, vamos a tener una especie de implosión de un pacto que ha surgido resultado de muchos intereses con muchos matices, donde hay unas tensiones muy serias que ya hoy hemos visto a través de los medios de comunicación y que está más próximo a implosionar que a evolucionar como un verdadero pacto o como un verdadero acuerdo nacional llamado ya a reunir otras fuerzas políticas del país. Y el tercer elemento en esto que genera un factor de distensión que podría, repito, tener más apariencia que realidad, pero que genera mucha expectativa, tiene que ver con lo que algunos consideran que se desactivó en automático la protesta radical. Es decir, ya la primera línea, ya los campesinos, ya la minga indígena, ya FECODE, las centrales obreras, etcétera, no van a incurrir en protestas, en todo este desorden social que tuvimos a partir del 21 de noviembre del 2019. Una protesta que se convirtió en una protesta violenta y criminal y en una protesta realmente terrorista, y por eso están en la cárcel los de la primera línea. Entonces, ese mensaje de desactivación de la protesta, sí, sin duda alguna vamos a tener un escenario próximo de tranquilidad, de cese de protestas. Seguramente no habrá una protesta violenta como la que acabamos de presenciar en nuestro país. Los sectores que están en la oposición no tienen la capacidad
de movilizar la sociedad como lo hizo la izquierda recientemente, por la misma naturaleza y esencia de estas organizaciones. Eso no va a ocurrir, pero sí es importante tener en cuenta que al interior de la coalición de gobierno ya hay inconformidad, ya hay descontento, ya hay tensiones, ya hay fracturas, y esto puede generar que se reactiven estos eventos, como lo vamos a ver más tarde cuando hablemos un poco del espejo Chile, de lo que está ocurriendo en Chile con la llegada del presidente Boric al poder. Recuerden que el sector privado terminó prácticamente entre las cuerdas durante esa protesta que se tornó violenta y criminal, y fue la primera línea de fuego, porque el objetivo de esta protesta fue no solo las autoridades, nuestra policía y nuestros soldados, sino también el comercio, las entidades financieras, las instituciones privadas. El comercio terminó realmente muy afectado, resultado de esta protesta que se tornó en muy violenta. Y esto no hay que descartarlo, repito, lo estamos viendo en Chile, y tenemos que evitar que se apodere de nosotros ese convencimiento de que con la llegada de un gobierno con estos matices al poder se desactiva la protesta radical. Eso realmente no va a ocurrir. Factores de distensión en un ambiente de amplia expectativa que no nos pueden distraer, que generan ilusión, que pueden generar alguna confianza, relativa tranquilidad, pero que tienen que estar ahí con beneficio de inventario y dentro de las lecturas permanentes en el propósito de identificar alertas que puedan afectar seriamente el tema de seguridad y afectar sin duda alguna el comercio, la economía y la actividad cotidiana en nuestro país. Pero hay unos elementos de tensión tradicionales que se mantienen, que debemos tener ahí siempre con lupa clara, y otros que están emergiendo precisamente a partir de la llegada de la nueva administración. El primero de ellos, la reforma tributaria. Ya estamos, creo que, muy informados y no sabemos hasta dónde podamos tener nuevamente brotes de protesta. Este es un escenario emergente que se conecta con el anterior, pero que podría tener otros matices desde el punto de vista de la protesta en la calle. Puede ser una protesta más serena, más tranquila, más pacífica, más profesional, si lo podríamos llamar, no violenta, como ocurrió en aquella oportunidad que tenía un carácter eminentemente y clarísimamente electoral, es decir, de cara a radicalizarse para cautivar votos. Aquí no se trata de eso, aquí se trata sin duda alguna de un rechazo social genuino en la medida en que se ha incumplido uno de los programas de gobierno anunciado precisamente por el gobierno que acaba de posesionarse. Segundo, el tema indígena. Esta es una protesta tradicional que precisamente en el marco de la posesión del actual gobierno comenzó a manifestarse de nuevo en el Cauca. Solamente ayer hubo enfrentamientos entre un sector que se hizo denominar Juventudes Rebeldes, apoyando a los indígenas y que estaban asumiendo la seguridad de los indígenas en estas fincas productoras de caña de azúcar e ingenios en el Cauca colombiano, en el Pacífico Sur, enfrentándose con las autoridades. Síntomas como estos pueden ser los matices claros de la protesta que pueden caracterizar a un gobierno de izquierda que es el que hoy estamos comenzando. Es decir, quienes se abrogan derechos ancestrales y que consideran que es la oportunidad para reclamar por las vías de hecho y que tienen la tradición, el derecho y la propiedad de asumir estas actividades violentas de cara a la reivindicación de sus intereses y de sus derechos. El incremento de los delitos de impacto social es un elemento de tensión permanente que a partir del anuncio del gobierno no significó
de que el 7 de agosto la criminalidad y la violencia y la delincuencia en Colombia se iba a desactivar. Si bien, en términos generales, Colombia registra un decrecimiento del 13% de los delitos, 15 de los 21 delitos que se contabilizan tuvieron una reducción importante en los últimos años. Tenemos dos problemas muy serios que generan un impacto categórico en la ciudadanía, que son el hurto y el homicidio. Y lamentablemente seguimos teniendo una tasa alta de homicidio, catalogada por el Índice Global de Paz en violencia media alta para Colombia. Estábamos hace poco en violencia alta, cuando los países tienen una tasa superior a los 30 homicidios por cada 100.000 habitantes. Estamos en 26.6, crecimos. Recuerden que el presidente Uribe en el 2002 recibió al país con 28.000 homicidios al año y en el 2010 lo entregó el país con 15.000 homicidios. Tuvimos una reducción histórica en la tasa de homicidios, además de todo lo que sabemos generó la política de seguridad democrática en cuanto a la desarticulación de la violencia y de estos grupos al margen de la ley. Y precisamente en los gobiernos que le han apostado a la paz es cuando mayor incremento ha habido en las tasas de homicidios. En el gobierno del presidente Pastrana hubo un incremento del 22% en los homicidios. Ha sido en la historia del país el gobierno con el mayor número de homicidios, con la mayor tasa de incremento. Entonces, tenemos que, como seguridad privada, tener también absoluta claridad de que la criminalidad, que la violencia y que el delito no desapareció el 7 de agosto y que el desafío para nosotros y que esa cooperación público-privada de las autoridades en el propósito de seguir contrarrestando, neutralizando y luchando contra la criminalidad sigue siendo un desafío importante. La problemática migratoria es otro elemento de tensión que viene de tiempo atrás y que puede conllevar también a un incremento de ese desorden, de esa molestia ciudadana y también del delito. Recuerden que en lo corrido de este año son cerca de 27 inmigrantes, especialmente del vecino país, que han fallecido en el momento en que han intentado hurtarle a alguien un elemento personal, su billetera, sus pertenencias, su celular, su bicicleta o su motocicleta. 27 ciudadanos venezolanos muertos en el momento en que han intentado un atraco, un hurto a otro ciudadano. Y cerca de 9.000 capturados por estar incursos en acciones delincuenciales. Este problema de la migración irregular y su incidencia en la molestia ciudadana y en el delito no se ha solucionado. ¿Va a cambiar con el restablecimiento de las relaciones con el vecino país? No va a cambiar. ¿Por qué? Porque los migrantes que han salido de Venezuela no van a regresar a su país, al contrario. Como ocurre con la empresa privada, con inversionistas en Chile que estaban esperando qué pasaba en Colombia, a ver si se venían para Colombia o para Panamá o para Costa Rica, pues con los migrantes o los inmigrantes va a ocurrir el mismo fenómeno. Seguramente se desplazarán a otros países, pero por ahora es evidente de que la inmigración irregular no ha logrado ser controlada lo suficientemente pese a la buena gestión que hizo el gobierno anterior de registrarlos, de censarlos, crear un sistema automatizado de control sobre ellos, pero vemos sin duda alguna que sigue siendo un dolor de cabeza importante para las autoridades, con un componente adicional y es la falta de integración de una política en función de la convivencia y la seguridad ciudadana entre las autoridades migratorias y las autoridades policiales. Aquí seguimos teniendo, y lo hemos vivido en las principales ciudades del país, una divergencia que no ha logrado todavía generar una hoja de ruta clara de control, de prevención sobre este fenómeno migratorio con la convivencia y la seguridad ciudadana. Y finalmente, frente a estos elementos de
tensión, tradicionales y emergentes, hay uno al que nosotros, tanto las autoridades públicas como la seguridad privada, debemos colocar especial atención. Y son los reductos civiles de resistencia. Esos reductos civiles de resistencia, muy marcados por la ultraderecha, que han generado mensajes, movimientos, hemos visto videos, pero que silenciosamente están en un proceso de armarse en la clandestinidad para defender posiciones, para defender intereses, para proteger sus barrios, sus comunidades, con una infraestructura de seguridad privada sobre la cual nosotros, quienes estamos actuando siempre con estricto apego a la ley, la superintendencia, que tiene una responsabilidad aquí importante y que lo ha hecho de manera extraordinaria en vigilar y controlar este tipo de desvío de armas y de actividades con fines al margen de la ley, puede ser una seria amenaza a nivel local, grupos de resistencia civiles, no estoy hablando de colectivos de izquierda o los colectivos campesinos que se quieren armar en el marco del proyecto de ley que se ha radicado en el Congreso, sino de grupos de civiles armados que usan la fuerza por sus propios medios con el propósito de defender posiciones, proteger intereses, territorio y otros aspectos que ya lo hemos visto, conllevan a confrontaciones y a un problema serio de legitimidad, de transparencia y de seguridad en algunas localidades especialmente. Lo hemos visto en Cali y Bogotá y en Medellín particularmente. El tercer elemento, hace 3 semanas tuve la oportunidad de participar precisamente el Día Mundial contra la Trata de Personas, el 30 de julio, se celebraba el 6º aniversario del capítulo Colombia de la Asociación Internacional de Policía, IPA. La Asociación Internacional de Policía está en 65 países, tiene miles de afiliados, su sede está en España, tengo entendido que en Barcelona, y viene cumpliendo una labor importantísima en materia de globalización de las policías, de globalización de la seguridad, de capacitación, entrenamiento y de fortalecimiento de la cooperación técnica entre cuerpos de policía del mundo. Y allí me pedían que hiciera una pequeña presentación sobre cuál era el escenario de cooperación entre Europa y Latinoamérica para enfrentar los desafíos de criminalidad y de violencia. Y revisando toda esta literatura del índice global de crimen que nos tiene de segundos en el mundo, en el ranking como el país más violento y con mayor criminalidad del mundo, segundo el índice global de paz, llegué a unas conclusiones que las estoy plasmando en este tercer aspecto que toca directamente a Colombia. El primero de ellos, el hecho de que hoy en Latinoamérica tenemos un crimen cada vez más violento. Es decir, se mata por hurtar un celular, se mata por hurtarse una bicicleta, se mata por quitarle unas pertenencias a nuestros semejantes. Y eso lo hemos visto con el homicidio. Hay ciudades que han mejorado, como Bogotá, que tuvo una reducción importantísima, tiene la tasa más baja de homicidio, Bogotá, de los últimos 20 años. Importantísimo. Pero Colombia, al igual que la mayoría de países de Latinoamérica, estamos después del puesto 100 en el ranking del índice global del crimen. El único país por debajo, o en el puesto por debajo del 50, es Uruguay, que está en el 46. Chile estaba en el 50 y ahora subió al 57. Costa Rica sigue siendo un país pacífico a nivel de Latinoamérica, pero Uruguay y Costa Rica especialmente, y Chile, siguen siendo los países con mejor ubicación. Pero Colombia, Venezuela, Guatemala, Jamaica,
Honduras, El Salvador, seguimos siendo países muy violentos, de últimos, casi que de 130 a 160 en su ubicación. Y la característica precisamente que mencionaba el Índice Global de Paz en su último estudio es que el homicidio en Latinoamérica y en los 7 países que presentaron mayor deterioro del delito registran como característica particular de que el delito cada vez es más violento. Se suma también la protesta como segunda característica. De 163 países evaluados, 123 países en el mundo generaron síntomas de protesta violenta. Y 7 de ellos, incluyendo Colombia, Chile, Perú, como los países en Latinoamérica con mayor violencia en la protesta. Y por eso el mismo Índice Global de Paz nos está dando la razón de que Colombia lo que tuvo en los últimos años fue una protesta violenta, criminal, terrorista, que hoy tiene a sus protagonistas, algunos de ellos, por lo menos los autores materiales, en la cárcel. Sigue siendo un problema las drogas como piedra angular del resto de manifestaciones delictivas. Se sigue produciendo 1.500 toneladas de cocaína, solamente 100.000 personas murieron el año pasado en Estados Unidos por sobredosis de fentanil, que sigue siendo ahora la droga que más amenaza la vida de las personas, 50 a 100 veces más poderosa que la misma heroína. Cerca de 300 millones de consumidores en el mundo, pero no hay delito en estos momentos. El Índice Global de Paz posicionó 6 fenómenos delictivos como los primeros en la lista a nivel mundial y que afectan directamente a Latinoamérica: la trata de personas, el tráfico de personas, trata y tráfico, pero los siguientes fenómenos son el tráfico de cannabis, heroína y cocaína. O sea, 3 modalidades de narcotráfico, del problema mundial de drogas, dentro de los primeros 6 fenómenos de mayor criminalidad o generadores de mayor criminalidad en el mundo, incluyendo Latinoamérica, que es la principal exportadora de cocaína. Al fiscal antimafia de Paraguay lo asesinan en Barú. ¿Por qué? Porque desarticuló una estructura, una mafia de corrupción y de drogas, cuyo modalidad central era el tráfico de droga que se producía en Bolivia a través de Argentina a otras latitudes del mundo. Esas son las consecuencias y eso es lo que ha llevado a Latinoamérica y a países como el nuestro a ser calificados por el Índice Global de Crimen como uno de los países más complejos en materia y con síntomas serios de criminalidad y de violencia. Hoy estamos viendo, tanto en Centroamérica como en Sudamérica, que no hay fenómeno que no esté vinculado a las drogas, al narcotráfico. Y más aún cuando estamos viendo fronteras como la colombo-venezolana, donde el cartel de Sinaloa y el cartel Jalisco Nueva Generación están allí posicionados. También están en Chile, en Ecuador y en Perú, en el Pacífico Sur colombiano. Hemos tenido capturas de representantes del cartel de Sinaloa y de la organización Jalisco Nueva Generación en Colombia el año pasado. Fue una de las más importantes realizada por la Policía Nacional de Colombia. Machiques, en Venezuela, la región del Perijá se ha convertido en el centro de operaciones del narcotráfico del cartel de Sinaloa. Allí se acopia entre 300, 400 toneladas de cocaína que salen por la frontera con Venezuela y que trafican no solo la Nueva Marquetalia, también el Clan del Golfo y también las disidencias de las FARC y el ELN. La región de Machiques, donde tradicionalmente se han ubicado los principales campamentos y los centros de adoctrinamiento de las FARC y del ELN en el vecino país. Las economías criminales, lo hablábamos en un comienzo. Arauca, el Catatumbo, el Bajo Cauca y el Pacífico Sur. Acabamos de culminar un gobierno que se fijó en el marco de su programa de Zonas Futuro la restitución de estas economías criminales y recuperar el control institucional de estos territorios. Con todo el esfuerzo de nuestra policía, de nuestro ejército, de nuestras fuerzas, de la inteligencia,
no logramos cambiar el estado de cosas en estos 4 territorios. Siguen siendo los verdaderos engendros de la violencia y de la criminalidad. Y siguen siendo la más importante fuente de economías criminales en territorio colombiano. Hay de todo: armas, drogas, minería ilegal, contrabando, todo lo que quieran encontrar allí en estos 4 núcleos, donde sin duda alguna podríamos encontrar la solución a los grandes males que tiene nuestro país. ¿Y qué nos encontramos nosotros cuando se formuló la política de zonas futuro? Que lamentablemente el gobierno anterior se equivocó en no destinar los suficientes recursos y las suficientes capacidades para cambiar ese estado de cosas allí, ese gran propósito de sustituir las economías criminales y de recuperar el control institucional del territorio. Se brindó todo el apoyo, toda la voluntad política, pero simplemente se dijo: policía, fuerzas militares, inteligencia, trabajen con lo que tienen. Si hubo algunos fortalecimientos, pero no sustanciales como necesitan estas zonas, que son sin duda alguna el origen de los principales males que tiene nuestro país en materia de criminalidad y de violencia. Y hay un tema que nos ocupa a nosotros como seguridad privada, que es el comercio ilícito. Alguien me decía recientemente: el narcotráfico sigue vigente porque no hemos logrado controlar el comercio ilícito. Y hoy el contrabando, la falsificación, la adulteración, el mercado electrónico, cuyo 3.3% corresponde a mercado falsificado o mercado ilegal a través del comercio electrónico, de los 26 billones que cuesta anualmente, 600.000 millones de dólares anuales cuesta el comercio ilícito en el mundo. A Latinoamérica y el Caribe le cuesta 150.000 millones de dólares al año el comercio ilícito. Creció en un 49% durante la pandemia. El 50% de los productos farmacéuticos que se comercializan electrónicamente son falsificados, lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud. La cantidad de dinero que se mueve y que se lava a través del comercio ilícito ha hecho de que este sea el negocio más lucrativo, que genera, fortalece y se ha convertido en combustible de otros fenómenos criminales. Y termino ya con este mensaje, ya a manera de reflexión, en el sentido de qué es lo que advertimos para un periodo a mediano plazo y cuál es ese verdadero margen de maniobra institucional que podríamos apreciar. Lo dije anteriormente, necesitamos cada vez más las autoridades públicas de seguridad con la empresa privada aquí presente, muchísima inteligencia para administrar de manera sensata, serena, tranquila, profesional, sin intereses ideológicos ni políticos, este estado de incertidumbre, de interinidad, de transición que estamos viviendo en nuestro país. Segundo, los mensajes políticos son importantes, como lo dijimos en un comienzo, generan distensión, tranquilidad, ilusión, pero no podemos ser ingenuos, no podemos ser ilusos frente a una realidad de criminalidad y de violencia que todos los días nos genera grandes desafíos. Tercero, el gran reto es la cooperación público-privada. Nuestros policías que están aquí presentes, lo dijo hoy mi general González, demandan, exigen, necesitan cada vez más de la seguridad privada, de ustedes, en materia de información, de apoyo, de recursos, de cooperación, de solidaridad, de acompañamiento, de programas conjuntos, de acciones conjuntas, en el propósito de ofrecer cada vez más tranquilidad y una mejor convivencia para nuestros ciudadanos. No podemos, repito, las 3 premisas que mencioné al comienzo. No podemos dejarnos absorber por un ambiente de incertidumbre. Segundo, no podemos abandonar a las autoridades
frente a un escepticismo que nos genera una política de gobierno. Y tercero, no podemos descuidar las señales en el momento en que comience a observarse síntomas donde el cauce se está desviando y donde podríamos estar a puertas de una amenaza a nuestra estabilidad democrática o a nuestra institucionalidad. El espejo Chile, posesionado del presidente Boric, que lideró las protestas desde la calle, lo primero que tuvo que hacer fue acudir a los mismos carabineros, al ejército, a la policía de investigaciones para conjurar las graves protestas que todavía sigue enfrentando desde su primer día de gobierno. Y él, en visita a los territorios, lo único que recibió fue exigencias de la comunidad para que decretara estados de emergencia por los saqueos a los establecimientos comerciales y financieros, la extorsión, el secuestro. Se está viendo en Chile situaciones nunca antes vistas donde sacan a las adolescentes de los vehículos, de las casas, de los colegios, de los centros comerciales y las secuestran con fines de explotación sexual y fines de tráfico de órganos. En Chile, y lo estamos viendo en Panamá también con 23 casos en el último año. Niñas, adolescentes extraídas de los vehículos a la fuerza, organizaciones usando pasamontañas con armas de largo alcance que desembarcan de los vehículos y abordan los vehículos familiares donde los adolescentes, las niñas especialmente, están con sus familias. Esta es una amenaza que sin duda alguna también estamos llamados a afrontar. Y termino indicando casi que la conclusión a la que todos llegamos cuando estamos en este tipo de presentaciones y de escenarios. Información, alerta, acción. O sea, la información no puede quedarse en los anaqueles, no puede quedarse en el celular, no puede quedarse en los escritorios. Y a esta altura, donde la sociedad de la información avanza de manera vertiginosa, generar esas redes de cooperación, de comunicación y de información para generar alertas oportunas y formaciones que tienen que ser de alguna manera accionables, que conlleven a la prevención, a una oportuna reacción y a resultados efectivos para contener todas estas amenazas a la seguridad, a la convivencia, a la tranquilidad, a la propiedad privada, etcétera, es el gran desafío. Termino agradeciendo de nuevo a SOSEC por su invitación, colocarme a su disposición y agradecerles por su tiempo y su paciencia para escuchar estos 4 aspectos que creo a todos nos genera muy serias expectativas frente al país que estamos viviendo. Muchas gracias de nuevo. Así que por eso nuevamente hago un llamado al señor Juan Carlos Buitrago Arias y también hago un llamado a la señora Adelaida Hernández para hacer entrega oficial de este reconocimiento especial por su participación en el tercer simposio de seguridad aquí en la ciudad de Barranquilla. Adelante. En nombre de ASOSEC y de todos nuestros patrocinadores, muchísimas gracias, por favor, un aplauso.